Estamos saludando a Orlando Pérez Sánchez. Él es periodista de Ecuador, la profesora Valdés y quien te habla te saludan. Orlando, muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Hola, ¿qué tal? Qué gusto escucharles a los tiempos aquí. Con gusto de escuchar, de participar y de comentar lo que va pasando por nuestro continente y por nuestra patria grande. Bueno, Orlando, estás en un país que está parecido a la Argentina en algunos aspectos. Podemos decir muchas cosas de Ecuador, pero entre otras, y no menores, que próximamente hay elecciones. Bueno, sí, en la práctica ya estamos en el proceso electoral, varias fases y etapas se han ido solventando, inscripción de candidaturas, primarias, etcétera, todo eso que corresponde a los preliminares, digamos, en términos deportivos. Y hasta ahora lo que se nota efectivamente, primero es una apatía de la gente sobre el proceso electoral. No hay mucho interés, las encuestas, los sondeos de opinión dan cuenta de que lo que más preocupa a la gente es la situación económica, la crisis energética, la inseguridad, y en segundo plano las elecciones para la gente son como un acontecimiento sin mayores expectativas y tampoco con la alegría o con la expectativa de que las cosas podrían cambiar si se ganan las elecciones, porque todavía falta tiempo. Y también la otra cosa interesante es que el que ahora es presidente de la República también es candidato, ha puesto prácticamente todo el aparato gubernamental, ha colocado a todos sus ministros, a todos sus allegados, incluso a su madre, a su esposa, en la campaña electoral, tratando de recuperar en algo la caída estrepitosa que ha tenido en las encuestas. Daniel Noboa prácticamente ha sido condenado en la mirada pública por los acontecimientos de los últimos meses, semanas, que tienen que ver con los cortes de energía y también por el agudizamiento de la inseguridad. Así que estamos en eso. Y del otro lado, en cambio, la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana se instala como la favorita en este momento en casi todos los sondeos, salvo uno, que es medio oficialista del gobierno. Ella supera entre 5 y 12 puntos a Daniel Noboa, y si las cosas irían como están hasta ahora, posiblemente ella podría ganar en primera vuelta. Pero bueno, estamos en inicios de diciembre, las elecciones son el 9 de febrero. Orlando, te pregunto puntualmente, ¿de qué se trata ese proyecto de reforma de financiamiento a los partidos políticos de este impresentable presidente? Mira, lo que Daniel Noboa tiene como consigna general es que él habla de un nuevo país, porque dice que ha dejado el viejo país atrás, pero todo lo que hace es para volver a ese viejo país. Entre ellos está este proyecto que intenta eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos en campañas electorales. ¿Para qué? Ahí habría 2 o 3 explicaciones claves. La primera es porque efectivamente el Estado ecuatoriano tiene unas regulaciones, unas normas, unas limitaciones que hacen imposible que grupos económicos financieros monopolicen una campaña electoral, o sean los únicos que tengan posibilidades de ganar una campaña electoral con la plata que manejan. Eso ya se vivió en el Ecuador antes del 2006. No nos olvidemos que el padre de Daniel Noboa, Álvaro Noboa Pontón, hacía campañas millonarias, no se sabía cuánta plata metía, no había control electoral, no había, incluso en ese momento no se sabía si había plata del narcotráfico, no. Entonces Daniel Noboa dice que el Estado no puede seguir subsidiando a los partidos en las disputas electorales. Ese es un elemento fundamental. El segundo es que con esto además lo que queda en claro es que solamente los movimientos políticos, las organizaciones con mucha plata podrían sobrevivir en un sistema democrático, porque con una campaña con pocos recursos en estas épocas, efectivamente los partidos pequeños desaparecerían. Claro. Y en cambio lo que se plantearía en este escenario es que queden entre 2, 3 o máximo 4 partidos políticos que tienen fuerza, que tienen activismo, que tienen militancia. Y esto, por un lado, para alguna gente es bueno, para otros no, porque obviamente se elimina la posibilidad de participación política de la gente. Y un tercer elemento que sí creo que es clave es porque en las últimas semanas
se han develado, se han descubierto algunas formas de trabajo de las organizaciones políticas, principalmente de la derecha ecuatoriana, para financiar procesos políticos, ya no solamente electorales. Es decir, ahí quiero plantear una cosa que quizás en Argentina no se la vive del todo, y si se la vive me corrigen, y es que algunas cosas que se hacen aparentemente democráticas como parte del debate público son en realidad cosas que se financian, que se inyectan mucho dinero para que las redes sociales, los medios de comunicación las coloquen como debates de la opinión pública, de interés público, y esto no es cierto. Es decir, hay temas que la gente ni siquiera está muy empapada del asunto, pero como hay un gran financiamiento en redes sociales, a través de medios de comunicación cooptados, se colocan como de interés público. Por ejemplo, en la instalación de bases militares en el Ecuador. Ese es un tema que a la gente ni le va ni le viene, pero el aparato económico fundamental del Ecuador, lo que inocula en la gente es que hay problemas con la situación de seguridad, y entonces también han lanzado el proyecto de eliminar de la Constitución la prohibición de la instalación de bases militares. ¿Cómo se hace esto? A través de unas campañas publicitarias millonarias en redes sociales, en medios de comunicación, que no tienen ningún control, ningún filtro de las instancias gubernamentales. Así que se maneja en esa lógica: el que tiene plata sobrevive y el que no tiene plata pues se dedica a trabajar y no hacer política. Claro, sí, sí. Fue un mes movidito, el mes de noviembre en Ecuador, porque bueno, estuvieron todas las movilizaciones del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores, con José Villavicencio a la cabeza, y también las de la CONAIE, pero parece que Leónidas Itza y Villavicencio muy bien no se llevan, porque podrían haber hecho unas grandes manifestaciones conjuntas, pero no hicieron nada. El día que se iba a hacer la movilización de la CONAIE, que me parece la más importante de todas las que se hicieron, no fue Villavicencio y su gente, porque estaban haciendo la contracumbre a la cumbre iberoamericana, que parece que no fue muy exitosa esa contracumbre tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay una unificación de la izquierda, por así decirlo, y tampoco aparece Revolución Ciudadana relacionada con ninguno de estos dos grandes movimientos que se dieron en noviembre. Mira, sí, efectivamente hay una situación muy crítica en el movimiento social, en el campo popular. Uno, porque me imagino yo que ya instalados en el proceso electoral, la gente ve como una gran expectativa resolver el problema vía electoral y no vía movilizaciones. Entonces, las organizaciones también están ocupadas en ese tema. La CONAIE tiene su brazo político, que es Pachacutic, y están en la disputa con el propio Consejo Nacional Electoral por la inscripción de candidaturas, etcétera, etcétera. La Revolución Ciudadana ha tenido otro tipo de expresiones políticas, ha estado más, como tiene una muy fuerte mayoría en la Asamblea, ha estado moviéndose más bien en la Asamblea a través de la investigación al gobierno de Daniel Noboa, pero lastimosamente la movilización popular ha bajado. Pero también hay una cosa que es muy importante: el aparato militar político, es decir, la fuerza pública, se adelanta a estas manifestaciones y bloquea todas las posibilidades de movilización clásica, tradicional, que es hacia el centro histórico de Quito, como decir en el obelisco de Buenos Aires o en la Casa Rosada. Es decir, se bloquea todo tipo de ingreso, de acceso. El día del 25 de noviembre, que es el Día Mundial contra la Violencia contra la Mujer, por ejemplo, sacaron más de 200 mujeres a ponerse de frente a la marcha de las mujeres, lo cual era absurdo, pero sí distraen la atención. Entonces también hay una situación de debilitamiento del movimiento popular en esa lógica, pero también lo que digo es una tercera explicación posible: es del miedo. Es decir, hay un miedo en la gente a una reacción violenta del gobierno, que no ha tenido límites para hacer lo que le ha dado la gana. Si es capaz de meterse en una embajada, es capaz de meter preso a la gente. Es decir, también hay una situación de miedo y la gente evita. Y también, obviamente, si había cortes de energía,
si la luz se va, la gente lo que trata fundamentalmente es de regresar rápido a la casa para evitar que le agarre el apagón de la noche. Sí, confluyeron algunas cosas que impidieron una manifestación un poquito más amplia, más masiva. Ahora, te quería hacer una referencia de tu último contacto con nosotros donde nos dijiste toda la interna que había de Daniel Noboa con su vicepresidenta Verónica Abad. Ahí está, Verónica Abad. Bueno, al día de hoy este señor ya designó otra vicepresidenta. Primero eso, ¿no? Y la otra pregunta, y sería la última de mi parte, es cómo piensa hacer este hombre con esto que hablamos al principio de la financiación. Bueno, no me sale la palabra, de los partidos políticos, cuando son 16 binomios los que se presentan para las próximas elecciones. A ver, vayamos por lo primero, lo de la vicepresidenta Verónica Abad. Sí es un tema muy importante, es muy importante este tema, porque ahí se están jugando dos cosas fundamentales. La primera es que él, si quiere hacer campaña electoral, tiene que pedir licencia, eso es por ley, no puede seguir ejerciendo el cargo, eso es una norma constitucional muy importante. Él tiene que encargar la presidencia a su vicepresidenta. Y se hicieron una maniobra bastante astuta, pero bastante poco legítima, poco legal, de sancionarle por supuesto incumplimiento de funciones, y se le suspendió 150 días, que coincide con el periodo electoral. Esto estaba bien calculado, pero este día jueves 5 de diciembre un tribunal podría rechazar esa maniobra jurídica ilegal, poco ética, astuta, como se la quiera ver. Y si eso ocurriese, ahí sí viene la parte importante del asunto. Si es que este tribunal le da la razón a la vicepresidenta y le encarga la presidencia durante el periodo de elecciones, ella en varias entrevistas, de hecho tengo mañana una entrevista con ella, pero ya ha dicho que va a tomar medidas correctivas sobre lo que ha venido haciendo Daniel Noboa, y quizá también otro tipo de acciones que no se conocen a cabalidad y que ella en calidad de presidenta de la República encargada las podría tomar. Uh-huh. Este temor podría llevar incluso hasta el punto que en plena campaña electoral ella podría liderar una acción política que le perjudique al propio Álvaro Noboa en la misma campaña electoral. Claro. Entonces, este tema sí ha colocado en el campo político estrictamente en un debate que tiene que ver por qué hace todo esto un presidente que fue quien nombró a su vicepresidenta, la escogió en su papeleta electoral como binomio electoral. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y lo que parecería es que efectivamente Daniel Noboa en principio ni siquiera pensó que iba a ganar las elecciones, porque de pensarlo no lo habría puesto. Claro. Segundo, que ya cuando ganó las elecciones le mandó a Israel, le mandó con una delegación a Israel y después a Turquía, le quería tener tan lejos, porque posiblemente ella sabe cosas de él que no ha podido decirlas por el temor que tiene, además por las retaliaciones que puede ocurrir. Ya lo hizo, le abrieron una investigación al hijo de la vicepresidenta, la mandaron preso, ahora está con medidas cautelares, está en libertad condicional. Esto obviamente la propia vicepresidenta ha dicho que es muy grave porque es un modo violento de ejercer la política con retaliaciones de todo tipo. Entonces, de reemplazarle Verónica Abad a Daniel Noboa, veríamos un escenario bastante complejo para Daniel Noboa en plena campaña electoral, lo cual parecería que hasta ahora se va a constituir como en la principal atractivo de la campaña en un candidato presidente, ¿no? Claro. Sí, se entiende. Complejo el tema, ¿eh? Sí, muy. O sea, complejo y además fascinante para el análisis político, sí es cierto, pero de todas maneras me parece que lo que en general yo sí quisiera decirles, cuando tú me mencionabas lo que se parece Ecuador-Argentina, a mí me parece que la derecha en la América Latina tiene algunas dificultades para consolidar hegemonías de manera democrática, de manera
consensuada, sino que entra a la patada, quiere imponerse, deslegitima al adversario, destruye cualquier tipo de institucionalidad de orden social. Lo que les interesa hacer es plata. Entonces no ve, por ejemplo, lo que hace Milei. Acabo de ver, incluso de leer el perfil que ha hecho John Lee Anderson, el New Yorker, a propósito de Milei. Y salvo ciertas particularidades, son personajes, tanto Milei como Noboa y otros tantos que han cruzado en América Latina por el poder, personajes de la derecha infame, abusiva, ambiciosa, que no tiene límites, pero cuando no están en el poder lo que apelan es a la democracia, respeto de las instituciones. Hablan de los caudillismos, hablan de que viene el comunismo, y ahí me parece que también la izquierda ha perdido mucho terreno por tratar de convencer a un electorado débil, poco informado, bastante enajenado a ratos por las redes sociales y demás, de que la izquierda se tiene que cuidar porque si va a tomar una medida le pueden tallar de comunista, le pueden tratar de socialista, y entonces trata de evitar, mientras que la derecha no tiene ninguna vergüenza, pero sí digo abiertamente, ninguna vergüenza de llegar con un programa de gobierno y aplicar otro. Daniel Noboa no habló nunca de incrementar el IVA, no habló nunca de eliminar los subsidios a los combustibles, no habló nunca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no habló nunca de tratados militares con Estados Unidos, no habló nunca de instalar bases militares extranjeras en el Ecuador, y eso lo está aplicando de una manera, primero, inconstitucional, por supuesto, y segundo, de una manera agresiva, abusiva. Entonces, yo creo que también es cierto que el debate pasa porque la gente se deja engañar fácilmente, o porque no queremos informarnos mejor, y a la hora de la hora nos hacemos cargo de responsabilidades que no hemos asumido y de decisiones que ni siquiera se toman en nuestros países, sino que se toman en América del Norte, en Washington o en las embajadas de los Estados Unidos. Así que esta situación a mí me preocupa mucho. Quizás en el debate latinoamericano sí hay que pensar en proyectos nacionales que pueden ser incluso de derecha, pero que se apunten hacia la consolidación de unas democracias latinoamericanas, instituciones propias. ¿Qué hacemos nosotros con bases militares extranjeras estadounidenses? ¿Someternos a lo que decidan un par de locos en Washington, como lo que pasa ahora, por ejemplo, en Palestina, lo que ha pasado en Afganistán, lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado en Libia, etcétera? ¿Nos convertimos en eso? O lo otro es también dejar que estos personajes se consoliden, se constituyan en unos tiranos con una fachada democrática que le dan los medios de comunicación, que le da la prensa en general, y con esto creemos que ya pasará el tiempo, ya volverá otro tiempo más adelante, y así pasaremos, y la gente se sigue muriendo, se sigue yendo, se sigue empobreciendo. Totalmente de acuerdo contigo, Orlando. Muy completo el informe. Muy bueno. Te queremos agradecer muchísimo, como siempre, y te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes, siempre cordial la invitación para conversar, para estar atentos a nuestra realidad. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Estás escuchando A Voz Patria.